No sé si esto le ha pasado a alguien más, pero necesito compartirlo porque aún no puedo creerlo. Me llamo Javier, soy de Sevilla, y tengo una vida que muchos considerarían envidiable. Tengo 45 años, un rancho con caballos pura sangre, una finca de viñedos y una casa que parece de película. Mi novia, Lucía, tiene 22 años. Es una chica humilde, trabajadora y con un talento sorprendente para la música. Ella cuida de mis caballos, y la verdad, es como un soplo de aire fresco en mi vida. Hasta hace poco, pensaba que mi vida era perfecta, o casi. La única sombra en mi historia era Carmen, mi exmujer. Hace años, cuando éramos jóvenes y pobres, estábamos locamente enamorados. Carmen tenía una sonrisa que te hacía olvidar las desgracias, pero también una lengua afilada y un carácter complicado. Al principio, todo era pasión, sueños y promesas de construir un futuro juntos. Pero las cosas se torcieron. La última vez que vi a Carmen fue hace 15 años. Había salido de casa temprano, diciendo que iba a buscar trabajo. Nunca volvió. Al principio pensé que le había pasado algo. Llamé a la policía, puse carteles, recorrí hospitales. Estaba desesperado. Pero un mes después, alguien que la conocía me contó que la habían visto en un autobús con un hombre, riéndose como si no tuviera una preocupación en el mundo. Fue un golpe duro, pero aprendí a vivir con ello. Me hice rico después de que ella se fue. Paradójicamente, mi vida mejoró sin Carmen. Y entonces, hace unos días, ocurrió algo que removió todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo lo que creía saber sobre mi pasado, mi presente, y lo que podía esperar de la vida. Todo empezó un jueves por la tarde. Había terminado unas reuniones y decidí regresar a casa temprano. El rancho estaba tranquilo, como siempre, con el sonido de los caballos y el viento entre los olivos. Mientras caminaba hacia el establo, escuché algo que me heló la sangre. Era una melodía. Una vieja melodía en el violín. No puedo describirla perfectamente, pero era única, con esas notas que suben y bajan como un suspiro melancólico. Era la misma que Carmen solía tocar cuando estábamos juntos, hace años, cuando todavía éramos pobres y felices. Me quedé paralizado. Nadie había tocado esa música desde que ella desapareció. Subí a la pequeña sala que había encima del establo, y ahí estaba Lucía, sentada en un banco de madera con un violín en las manos. No tenía idea de que yo estaba allí. Tocaba con los ojos cerrados, como si estuviera poseída por la música. Cuando terminó, le dije, casi sin pensar: ¿De dónde conoces esa melodía? Ella se sobresaltó, casi tiró el violín, y me miró confundida. Es algo que mi madre me enseñó cuando era niña, me respondió. En ese momento, sentí como si el tiempo se detuviera. ¿Tu madre? Pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi cabeza ya estaba en mil direcciones. Lucía asintió. Sí, se llama Carmen. Aunque no la veo desde hace muchos años. Todo encajó de golpe, como una pieza que nunca pensé que faltaba en mi vida. Lucía no lo sabía, pero yo lo entendí de inmediato. Esa Carmen, su madre, era mi Carmen. No sé cómo logré mantenerme de pie en ese momento. Sentí que el aire se volvía pesado, como si todo el peso de los años me cayera encima. Miré a Lucía, que seguía allí, con el violín en las manos, inocente, sin idea de la tormenta que acababa de desatar en mi mente. ¿Carmen? Repetí, esta vez con un tono que traicionaba mi confusión. Lucía sintió de nuevo, un poco incómoda por mi reacción. Sí, mi madre se llamaba Carmen. Bueno, se llama, supongo. No sé mucho de ella. Nos dejó cuando yo tenía 7 años. Cada palabra que decía era como un puñal. ¿Nos dejó? ¿A ella también? Necesitaba saber más, pero no quería asustarla. Así que respiré profundo y le pedí que me contara su historia, tratando de sonar casual, aunque mi cabeza era un caos. ¿Qué pasó con tu madre? Le pregunté, intentando no sonar demasiado curioso. Lucía suspiró y se sentó en el banco, dejando el violín a un lado. No estoy segura de todo.
Mi padre nunca quiso hablar mucho del tema. Pero sé que un día ella se fue y no volvió. Creo que se fue con otro hombre, aunque nunca lo dijeron abiertamente. Mi padre la odiaba, eso sí. Crecí escuchando cómo la insultaba. Esa mujer no tiene alma, decía. No sabía si reírme o llorar. Carmen había hecho lo mismo 2 veces, primero conmigo, y luego con el hombre por el que me había dejado. Me sentí una especie de consuelo amargo, aunque la ironía era demasiado cruel para disfrutarla. ¿Tu madre era violinista? Le pregunté, aún procesando todo. Sí, solía tocar en casa. Siempre decía que esa melodía era especial, pero nunca quiso decirme por qué. Lucía me miró, notando mi tensión. ¿Por qué preguntas? No podía decirle la verdad, no todavía. Así que improvisé. Es que esa melodía me suena familiar, eso es todo. Ella sonrió, un poco nostálgica. Sí, es hermosa. A veces me gusta tocarla para sentirme más cerca de ella, aunque no sé si lo merece. Esas palabras me rompieron. Carmen había dejado una hija, su hija, con las mismas preguntas y el mismo vacío que había dejado en mí. En ese momento decidí que necesitaba respuestas. Y sabía que solo había una persona que podía dármelas, Carmen. Esa noche apenas pude dormir. Todo lo que Lucía me contó seguía dándome vueltas en la cabeza. ¿Cómo había logrado Carmen desaparecer 2 veces, destrozar 2 vidas y seguir adelante como si nada? Pero lo peor era que ahora había una conexión directa entre mi pasado y mi presente. A la mañana siguiente, mientras Lucía trabajaba con los caballos como si nada hubiera pasado, yo estaba encerrado en mi despacho buscando pistas sobre Carmen. La última vez que supe algo de ella, hace más de una década, había estado en Málaga con aquel hombre. Pero después de eso, desapareció del mapa. Empecé por lo más básico, redes sociales, registros públicos, hasta contraté a un investigador privado. Sabía que era una locura, pero necesitaba respuestas. Sin embargo, no fue el detective quien encontró algo, sino yo, por pura casualidad. Estaba revisando viejas fotos en mi computadora, intentando calmarme, cuando me topé con una que no había visto en años, Carmen, conmigo, en los días en que apenas teníamos dinero para comer, con su violín en las manos y esa sonrisa que me había engañado tantas veces. En la esquina de la foto, con un rotulador, había escrito algo: la música nos mantendrá juntos siempre. Fue como un puñetazo al estómago. La música. Claro, la música. Carmen había dejado una huella en Lucía, aunque ella no se daba cuenta. Esa melodía era el único vínculo que quedaba entre nosotras dos. Decidí enfrentar a Lucía. No podía seguir ocultándole lo que sabía. Esa noche, después de cenar, la llamé a mi despacho. Ella entró, un poco desconcertada por mi seriedad. Lucía, necesito hablar contigo, dije, sin rodeos. ¿Todo bien? Preguntó, preocupada. La miré durante unos segundos, buscando las palabras. Finalmente, solté lo que llevaba atorado en la garganta. Creo que tu madre. Carmen, es la misma mujer que me dejó hace 15 años. El silencio que siguió fue insoportable. Lucía me miró como si acabara de decirle que el cielo era verde. ¿Qué? Dijo, con incredulidad en la voz. Le conté todo, desde el principio. Cómo Carmen y yo nos conocimos, cómo desapareció, y cómo esa melodía me había llevado a conectar los puntos. Lucía estaba pálida, con los ojos llenos de confusión y, quizá, un poco de miedo. ¿Estás diciendo que mi madre te abandonó también? Preguntó finalmente, como si la idea fuera demasiado absurda para ser verdad. Sí, Lucía. Suspiré, dejando salir todo lo que había contenido hasta entonces. Y no sé cómo sentirme al respecto, porque ahora sé que tú eres su hija. Ella se levantó de la silla, nerviosa, y empezó a caminar de un lado a otro. Esto no puede ser. Mi madre nunca hablaba de su vida antes de mi padre. Nunca. ¿Y ahora me dices que tú eras parte de esa vida? Lo sé, es mucho para procesar, dije, tratando de calmarla. Pero no podemos ignorarlo. Lucía se quedó en silencio, mirando por la ventana.
Finalmente, dijo algo que me dejó helado. Tengo una idea de dónde podríamos encontrarla. Lucía me explicó que, años atrás, su madre había mencionado de pasada un pequeño pueblo en la Sierra de Granada. Según sus palabras, era un lugar donde los pecados podían esconderse entre las montañas. Aquella frase no tenía sentido entonces, pero ahora parecía un indicio. Decidimos ir. No era una decisión fácil, pero ambos necesitábamos respuestas. Lucía quería saber por qué su madre la había abandonado. Yo quería entender por qué Carmen había destruido 2 familias sin mirar atrás. El viaje fue tenso. Apenas hablamos en las 3 horas que pasamos en el coche. Cada kilómetro parecía acercarnos a una verdad que ninguno estaba seguro de querer conocer. Llegamos al pueblo al anochecer. Era un lugar pequeño, con casas blancas y calles estrechas. Preguntamos en la taberna local, mostrando una foto antigua de Carmen que Lucía tenía. El dueño, un hombre mayor con un bigote canoso, la reconoció al instante. Ah, Carmen. Sí, vive aquí. En una casita al final del camino. Pero, hizo una pausa, como si dudara en continuar. No es una persona fácil, por decirlo suavemente. Seguimos las instrucciones y encontramos la casa. Era modesta, con un jardín descuidado y una verja oxidada. Lucía dudó antes de tocar la puerta. Yo me quedé unos pasos atrás, observando, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando la puerta se abrió, fue como ver un fantasma. Allí estaba Carmen, más mayor, con algunas arrugas y el cabello teñido de un rubio barato, pero aún reconocible. ¿Lucía? Dijo, con la voz llena de sorpresa. Lucía la miró, sin saber qué decir. Finalmente, lo soltó todo de golpe. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué dejaste a mi padre? ¿Por qué has hecho tanto daño? Carmen se apoyó en el marco de la puerta y suspiró, como si hubiera esperado este momento durante años. Pero antes de responder, sus ojos se encontraron con los míos. Y entonces, la sorpresa en su rostro se transformó en algo que no podía descifrar, miedo, tal vez, o vergüenza. Javier, susurró, casi sin aliento. Hola, Carmen. Mi voz fue fría, controlada, pero por dentro sentía que me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Ella miró de nuevo a Lucía, y luego volvió a mí. Finalmente, dijo algo que me dejó sin palabras. Supongo que ya lo sabes todo. Lucía y yo la miramos, esperando. Y entonces comenzó a hablar, desvelando una historia que ni siquiera en mis peores pesadillas habría imaginado. Carmen nos invitó a entrar, aunque la palabra invitó sería demasiado generosa. Parecía más una rendición, como si supiera que no tenía otra opción. La casa era tan caótica como ella misma, pilas de libros, platos sin lavar, una botella de vino a medio terminar sobre la mesa. Nos sentamos, y durante unos segundos, el silencio fue tan pesado que parecía llenarlo todo. Finalmente, Carmen rompió el hielo. No sé por dónde empezar. Lucía, con los ojos llenos de rabia y lágrimas, no esperó. Empieza por explicarme por qué dejaste a tu hija. ¿Por qué dejaste a mi padre, y ahora me entero que también a Javier? Carmen suspiró, encendió un cigarro y empezó a hablar. Su voz era firme, pero había un dejo de resignación en ella, como si ya supiera que no habría perdón al final de todo esto. Lucía, yo nunca quise ser madre. Cuando quedé embarazada de ti, tu padre insistió en que nos casáramos, en que formaríamos una familia. Pero yo no quería esa vida. Miró a Lucía, intentando medir su reacción, pero continuó antes de que ella pudiera interrumpir. No estaba hecha para ser esposa ni madre. Lo intenté, de verdad, pero no pude soportarlo. ¿Entonces simplemente te fuiste? Lucía escupió las palabras, como si le doliera pronunciarlas. Sí. Me fui. Conocí a alguien más, un hombre que me prometió una vida diferente. Y cuando vi la oportunidad, la tomé. Me quedé en silencio, observándola, intentando entender cómo alguien podía ser tan egoísta. Carmen desvió la mirada hacia mí. Y antes de eso, Javier. Tú y yo nunca íbamos a funcionar. Éramos demasiado jóvenes, demasiado pobres.
Pensé que si me iba, tú también podrías encontrar algo mejor. La rabia empezó a hervir dentro de mí. ¿Algo mejor? ¿De verdad te estás justificando con eso? Me dejaste sin una palabra, Carmen. ¿Sabes lo que eso me hizo? Ella bajó la mirada, pero no pidió disculpas. No soy una buena persona. Nunca lo fui. He tomado decisiones egoístas toda mi vida. Lucía se levantó de golpe, con los ojos llenos de lágrimas. No puedes decir eso y ya. No puedes simplemente declararte una mala persona y esperar que eso te libere de todo. Carmen apagó el cigarro en un cenicero lleno y suspiró profundamente. Hay algo más que deben saber. Nos miró a ambos, y en ese momento su expresión cambió. No era el rostro de la mujer arrogante que recordaba, ni de la madre ausente que Lucía había aprendido a odiar. Era el rostro de alguien que estaba a punto de decir algo que lo cambiaría todo. Lucía, empezó, con un temblor en la voz. Tu padre, el hombre con el que creciste, no es tu verdadero padre. El silencio que siguió fue devastador. Lucía la miró como si acabara de golpearla. ¿Qué estás diciendo? Carmen tragó saliva y, finalmente, lo dijo. Javier, tú eres su padre. Todo se detuvo. Mis pensamientos, mi respiración, incluso el maldito tic del reloj en la pared. No podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Fue todo lo que logré articular. Lucía se tambaleó hacia atrás, como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Esto no puede ser verdad. Carmen asintió, con lágrimas en los ojos por primera vez. Es la verdad. Y es hora de que la enfrenten. La habitación quedó sumida en un silencio sofocante. Ni Lucía ni yo podíamos movernos ni hablar. Las palabras de Carmen seguían resonando en mi cabeza como un eco insoportable, tú eres su padre. Lucía fue la primera en reaccionar. Se levantó de golpe, derribando la silla detrás de ella, y empezó a caminar por la sala, con las manos en la cabeza. No, no puede ser. Esto es una locura. Yo aún no podía hablar. Mi cuerpo entero se sentía entumecido, como si hubiera recibido un golpe físico. Miré a Carmen, buscando alguna señal de que aquello era un malentendido, una mentira más de su larga lista. Pero sus ojos me dijeron lo contrario. Por primera vez, vi sinceridad en ellos, y eso fue lo que me aterrorizó más. Lucía se giró hacia su madre, con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo pudiste ocultar algo así? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos durante años y no decirme quién era mi verdadero padre? Carmen se encogió de hombros, pero esta vez no con arrogancia, sino con un cansancio que parecía venir de décadas de secretos. Porque no quería complicar más las cosas. Ya había arruinado demasiadas vidas. Pensé que si te quedabas con tu padre, al menos tendrías algo de estabilidad. Lucía soltó una risa amarga. ¿Estabilidad? ¿Con un hombre que me trató como un peso muerto porque pensaba que yo era el recuerdo vivo de tu traición? Ni siquiera me quería. Yo finalmente encontré mi voz. ¿Y qué hay de mí, Carmen? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que todo lo nuestro era mentira, que no habíamos construido nada juntos? Carmen me miró, y por un momento vi algo que parecía remordimiento. ¿Por qué? Porque no quería que te sintieras atado a mí, Javier. Sabía que si te decía que tenías una hija, nunca habrías podido seguir adelante. Y, francamente, pensé que Lucía estaría mejor sin mí. Lucía dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. No te atrevas a justificarte. No tienes derecho. Carmen se quedó en silencio, y por primera vez, pareció entender el daño que había causado. Lo único que sé, dijo Lucía, volviéndose hacia mí, es que mi vida ha sido una mentira. Todo. ¿Y ahora, qué se supone que haga con esto? No tenía respuesta para ella. Tampoco la tenía para mí mismo. Mi corazón estaba dividido en 1000 pedazos. Parte de mí estaba furioso con Carmen, otra parte quería consolar a Lucía, y otra no podía dejar de preguntarse qué tipo de padre habría sido si lo hubiera sabido antes. Lucía salió de la casa, diciendo que necesitaba estar sola.
La seguí con la mirada, pero no traté de detenerla. Sabía que necesitaba espacio. Carmen se quedó sentada, con la mirada perdida. Finalmente, me miró y dijo: sé que no hay nada que pueda decir o hacer para arreglar esto, pero al menos ahora sabes la verdad. No respondí. En ese momento, no sabía si odiarla, compadecerla, o agradecerle por haber soltado finalmente su secreto. Sigo con la manera en que Javier y Lucía enfrentan esta nueva realidad, incluyendo si deciden. Lucía no volvió al coche hasta horas después. Yo esperé fuera de la casa, sentado en el escalón de piedra, mirando el horizonte sin realmente verlo. Mi cabeza estaba llena de preguntas: ¿qué significaba esto para nosotros? ¿Cómo iba a recuperar el tiempo perdido con mi hija? ¿Y qué lugar tendría ahora Carmen en nuestras vidas, si es que lo tendría? Cuando Lucía finalmente apareció, sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero su postura era firme. Se paró frente a mí y, aunque su voz temblaba un poco, habló con claridad. Necesito saber algo, Javier, ¿esto cambia algo para ti? Su pregunta me golpeó. Hasta ese momento, no había pensado en cómo responderle, pero las palabras salieron solas. Lucía, esto no cambia quién eres ni lo que siento por ti. Si eres mi hija, eso solo hace que tenga aún más razones para protegerte, para estar ahí para ti. Ella me miró, evaluándome, como si tratara de decidir si podía confiar en mí. Finalmente, suspiró. No sé cómo procesar esto, pero supongo que al menos ahora entiendo por qué siempre sentí que podía confiar en ti. Era un momento pequeño, pero se sintió enorme. Lucía no me rechazaba, y eso era más de lo que podía pedir. Entramos al coche y dejamos atrás la casa de Carmen. Ninguno de los dos dijo una palabra durante el viaje de regreso, pero el silencio no era incómodo. Era como si ambos necesitáramos ese tiempo para pensar, para dejar que las piezas comenzaran a encajar. Cuando llegamos al rancho, Lucía rompió el silencio. ¿Qué vamos a hacer con Carmen? La pregunta estaba en el aire desde que salimos de su casa. Me tomé un momento antes de responder. Eso depende de ti, Lucía. Es tu madre, al final del día. Si quieres intentar hablar con ella, lo haré contigo. Si prefieres no volver a verla, también lo entenderé. Ella asintió lentamente, como si estuviera considerando mis palabras. Por ahora, no quiero saber nada de ella. Necesito tiempo para pensar en todo esto. Está bien. Le puse una mano en el hombro, un gesto que me salió natural, aunque todavía estaba aprendiendo cómo ser un padre. Esa noche, mientras cenábamos juntos en la mesa grande del rancho, empezamos a hablar de cosas más ligeras: los caballos, el trabajo, su música. Por primera vez en años, sentí que había algo parecido a la esperanza en mi vida. No podía cambiar el pasado, pero quizá había una oportunidad para construir algo en el presente. Los días que siguieron fueron una mezcla de normalidad y tensión. Lucía volvió a su rutina en el rancho, cuidando a los caballos, aunque evitaba mencionar a Carmen. Yo tampoco insistí. Sabía que necesitaba tiempo, y yo también. Pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. Un par de semanas después, recibí una carta. Era de Carmen. Reconocí su letra al instante, esa escritura inclinada y nerviosa que siempre parecía apurada. Dudé antes de abrirla, pero la curiosidad me venció. Javier. Sé que no merezco que leas esto, pero espero que lo hagas. Desde que te vi, desde que vi a Lucía, no he dejado de pensar en lo mucho que he destruido con mis decisiones. No espero que me perdones, pero quiero explicarte algo. Cuando me fui, creí que estaba haciendo lo mejor para mí. Era joven, egoísta y cobarde. Pero nunca dejé de pensar en ti. Y cuando supe que estaba embarazada, me asusté. No quería ser madre, no sabía cómo serlo. Creí que estarías mejor sin mí. Por eso nunca te lo dije. Fue una decisión horrible, y me doy cuenta de ello cada día. Lucía merece saber la verdad, pero también merece decidir si quiere tenerme en su vida o no. Estoy dispuesta a aceptarlo, sea cual sea su elección. Solo quería que supieras que, aunque nunca he sido buena expresándolo, siempre me importaste más de lo que crees. Carmen. La carta me dejó helado.
Durante años había alimentado mi rabia hacia Carmen, construyendo una imagen de ella como una mujer fría y sin corazón. Pero esta carta mostraba algo que no había esperado, remordimiento. La llevé a Lucía esa misma noche. Estaba en la terraza, afinando su violín, cuando me acerqué con el sobre en la mano. «Es de Carmen», dije, ofreciéndoselo. Ella me miró, primero sorprendida y luego con una mezcla de emociones que no pude descifrar. «¿La leíste?», preguntó. «Sí. Pero creo que deberías leerla tú también». Lucía tomó la carta y se fue a su habitación. Cuando volvió, media hora después, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «No sé qué hacer», admitió, sentándose a mi lado. «No tienes que decidir ahora», le dije. «Tómate el tiempo que necesites». Ella asintió, y por primera vez desde que todo esto comenzó, apoyó su cabeza en mi hombro. «Gracias, Javier». Su voz era suave, pero llena de sinceridad. Esa noche, me di cuenta de que, aunque Carmen había causado un dolor inmenso, también había dejado algo hermoso en mi vida, Lucía. Pasaron unas semanas antes de que Lucía tomara una decisión. Durante ese tiempo, nuestra relación comenzó a transformarse. Ya no éramos simplemente Javier y la chica que cuida sus caballos. Había un vínculo nuevo, algo más profundo y significativo. Pero la sombra de Carmen seguía presente. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en el establo, Lucía rompió el silencio. «Quiero verla». Me detuve, sorprendido. Había esperado que tardara más en decidir, pero también me di cuenta de que esta decisión llevaba tiempo formándose en su interior. «¿Estás segura?», le pregunté, sin juzgar. «Sí. No puedo avanzar sin enfrentarla. Necesito escuchar de su propia boca por qué hizo lo que hizo». Al día siguiente, regresamos al pequeño pueblo de Granada. Esta vez el viaje fue más tranquilo, aunque cargado de tensión. Lucía parecía tranquila, pero sus dedos tamborileaban contra su pierna, una señal de los nervios que intentaba ocultar. Cuando llegamos, Carmen nos estaba esperando. Parecía diferente, más envejecida en tan poco tiempo, como si las semanas desde nuestra última visita hubieran drenado algo de su vitalidad. Nos invitó a entrar, y esta vez la casa estaba más ordenada, como si hubiera estado preparándose para este momento. Nos sentamos en la pequeña sala, los tres en un triángulo incómodo. Fue Lucía quien habló primero. «Leí tu carta. Y vine porque necesito respuestas». Carmen asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Pregunta lo que quieras, y te prometo que no te ocultaré nada». Lucía la miró fijamente, con los ojos llenos de emociones contradictorias. «¿Cómo pudiste dejarnos? No solo a mí, sino también a Javier. ¿Cómo te justificas eso?». Carmen tomó un largo respiro antes de responder. «No hay justificación, Lucía. Solo miedo y egoísmo». Me asusté. Sentí que mi vida se me escapaba, que estaba atrapada en un futuro que no quería. Y en lugar de enfrentar mis responsabilidades, huí. «No hay excusa». Lucía sintió lentamente, procesando esas palabras. «¿Y qué esperas ahora de mí?», preguntó con frialdad. Carmen se quedó en silencio por un momento, y luego dijo: «Nada. No espero nada. Solo quería que supieras la verdad. Quiero que sepas que lamento todo el daño que te hice. Pero entiendo si decides que no quieres tenerme en tu vida». Lucía miró a su madre durante un largo rato, evaluándola. Finalmente, se levantó. «No sé si puedo perdonarte. Pero tampoco quiero seguir viviendo con este peso. Por ahora, creo que lo mejor es que mantengamos la distancia. Necesito tiempo». Carmen asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo entiendo. Y gracias por venir». Lucía salió de la casa sin decir nada más, y yo la seguí, dándole espacio. Cuando llegamos al coche, rompió en llanto. No dije nada, simplemente la abracé, dejando que soltara todo el dolor que había acumulado durante años. El regreso al rancho fue silencioso. Lucía no dijo una palabra, y yo no intenté presionarla. Sabía que había demasiadas emociones en juego.
Cuando llegamos, ella se encerró en su habitación. Pasaron horas antes de que la viera salir, y cuando lo hizo, llevaba su violín. Se sentó en la terraza y comenzó a tocar. La misma melodía. Pero esta vez, algo era diferente. Había algo en su interpretación, una mezcla de tristeza y liberación, como si estuviera dejando ir un peso que había llevado demasiado tiempo. Me senté cerca, escuchándola, sin interrumpir. Cuando terminó, dejó el violín a un lado y me miró. Sus ojos estaban hinchados, pero su expresión era más tranquila. No sé si hice lo correcto al ir a verla, dijo finalmente, pero siento que al menos tengo algo de claridad ahora. Asentí, dándole su espacio para continuar. Creo que siempre quise que ella tuviera una buena razón para lo que hizo. Algo que me permitiera perdonarla fácilmente. Pero no la tiene, y eso, duele. Es un dolor que toma tiempo procesar, le dije suavemente. Pero has hecho algo que yo nunca me atrevía a hacer, enfrentarla. Eso es algo valiente, Lucía. Ella esbozó una pequeña sonrisa, aunque llena de tristeza. Supongo que ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Le tomé la mano, un gesto que ahora se sentía natural. Construimos. Construimos algo nuevo. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacemos con el futuro. Lucía asintió. Quiero intentarlo, Javier. No sé cómo ser hija, y supongo que tú tampoco sabes cómo ser padre, pero, quiero intentarlo. Sus palabras me llenaron de algo que no había sentido en años, esperanza. Yo también quiero intentarlo. Desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar. No fue fácil. Había momentos incómodos, malentendidos y viejas heridas que tardaron en sanar. Pero también hubo momentos hermosos, conversaciones largas en la terraza, risas mientras trabajábamos juntos con los caballos, y la música de Lucía llenando la casa. En cuanto a Carmen, decidimos mantener la distancia. Lucía no estaba lista para incluirla en su vida, y yo respeté su decisión. Carmen, por su parte, no volvió a escribir ni a intentar contactarnos. Era como si entendiera que había llegado el momento de dejar ir. Pero aunque no la mencionábamos, su presencia seguía ahí, como un eco lejano que ambos estábamos aprendiendo a ignorar. Con el paso de los meses, nuestra relación comenzó a tomar forma. Lucía y yo nos conocíamos de nuevo, no como empleador y trabajadora, sino como padre e hija. A veces me encontraba observándola mientras trabajaba con los caballos, maravillándome de cuánto se parecía a mí en algunos gestos, pero también de cuánto había heredado de Carmen. Una tarde, mientras estábamos en el establo, Lucía se detuvo de repente, apoyándose en una de las vigas de madera. ¿Crees que alguna vez podré perdonarla? Me preguntó, rompiendo el silencio que habíamos mantenido sobre Carmen durante semanas. Me tomé un momento antes de responder. El perdón no es algo que se dé de un día para otro. Pero no es para ella, Lucía, es para ti. Si decides perdonarla algún día, será porque quieres liberarte de todo lo que ella representa. Lucía sintió, aunque su mirada seguía perdida en algún punto del establo. No sé si estoy lista, pero lo pensaré. Fue en ese momento que supe que Lucía estaba comenzando a sanar. Había aceptado la verdad, aunque todavía doliera, y estaba buscando su camino. En cuanto a mí, también estaba aprendiendo a soltar. Durante años, había llevado conmigo la rabia hacia Carmen, el resentimiento por su abandono, y la tristeza de haber perdido tanto tiempo. Pero Lucía había llenado ese vacío, y con ella, sentí que tenía la oportunidad de corregir los errores del pasado, aunque no fueran del todo míos. Un día, mientras paseábamos por los viñedos, Lucía se giró hacia mí con una sonrisa tímida. ¿Crees que podrías enseñarme a llevar el negocio? Su pregunta me tomó por sorpresa, pero me llenó de orgullo. Claro que sí. Todo lo que tengo es tuyo, Lucía. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Empezamos a trabajar juntos más estrechamente, y poco a poco, Lucía se convirtió en parte esencial del rancho y los viñedos. Su pasión por la música seguía viva, pero también encontró un nuevo propósito en ayudarme a dirigir todo lo que había construido. Con el tiempo, aprendí algo importante: el pasado no define quiénes somos, pero sí nos enseña.
Y aunque nunca podré olvidar lo que Carmen hizo, ya no la odio. Porque, al final, me dio lo más valioso que tengo, Lucía. Es curioso cómo la vida te pone a prueba de formas que nunca imaginaste. Cuando Carmen desapareció hace tantos años, pensé que mi vida había terminado. Me sentí traicionado, perdido y lleno de rabia. Pero, ahora, mirando hacia atrás, entiendo que su partida, aunque dolorosa, fue el inicio de algo más grande. Lucía es la prueba de ello. No importa cuánto tiempo perdimos, lo que importa es que ahora estamos aquí, construyendo algo juntos. Cada día que paso con ella es un recordatorio de que siempre hay espacio para el amor, la reconciliación y el crecimiento, incluso cuando la vida te golpea con las verdades más crudas. Carmen sigue siendo un tema delicado. Lucía todavía no está lista para un contacto más profundo con su madre, y yo no tengo intención de forzar nada. Pero también sé que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces, perdonar es simplemente dejar ir el dolor, aceptar que el pasado no puede cambiarse y decidir no cargar más con ese peso. A quienes estén leyendo esto, les diré algo que me costó años entender: no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí cómo reaccionas. Si alguien te hiere, no te aferres al odio. No lo hagas por ellos, hazlo por ti. El odio es una cadena pesada que solo te mantiene atado al pasado. También aprendí que las segundas oportunidades no siempre se ven como las imaginas. A veces, llegan en forma de una hija perdida, de una relación que florece cuando menos lo esperas, o de una verdad dolorosa que te obliga a crecer. Hoy, cuando veo a Lucía trabajando en el rancho, tocando su violín o riéndose con los empleados, siento algo que hace mucho tiempo no sentía: paz. Y estoy agradecido por eso. No porque haya sido fácil llegar hasta aquí, sino porque valió la pena. Si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, te diré esto: no temas enfrentar la verdad, incluso cuando duele. A veces, lo que más tememos es lo que más necesitamos para seguir adelante. Y si la vida te da la oportunidad de construir algo nuevo, tómala. No importa cuánto hayas perdido, siempre hay algo que ganar. Javier, 45 años, Sevilla. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.